Esto. Listo. Hay un audio que está abierto. No creo que ya no es. Estoy aceptando todavía, gente. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre heridas y úlceras. Puntos clave. La cicatrización de heridas es una compleja cascada celular y bioquímica que conduce a la restitución de la integridad y la función. Aunque algunos tejidos individuales, se ve mi diapositiva, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Ya, me avisan alguna situación en escrito. Bueno, algunos tejidos individuales tienen características de caracterización únicas. Todos los tejidos cicatrizan por mecanismos similares y el proceso ocurre por fases de inflamación, migración celular, proliferación y depósito, ¿no? De colágeno, matriz extracelular, remodelación. Los factores que impiden la cicatrización normal incluyen alteraciones locales, sistémicas y técnicas que el cirujano debe tomar en cuenta. Otros puntos clave: el resultado óptimo de las heridas agudas depende de la evaluación completa del paciente y la herida, así como de la aplicación de las mejores prácticas y técnicas. En la clínica, la cicatrización excesiva puede ser un problema tan importante como la cicatrización deficiente, ¿no? Se espera que los avances futuros en la comprensión de los factores de crecimiento, de ingeniería, de tejidos y diseño de vendajes aumenten los recursos para mejorar los resultados de las heridas. Estoy admitiendo. ¿Cuántos son? 23. Uy, recién van a llegar. Sí, a todo, ¿cómo se puede poner? Entonces, las heridas en su fase de cicatrización puede ser celular, bioquímica y mecánica. Y este dibujo lo representa, ¿no? En los primeros 2 a 4 días, la inflamación, de 4 a 12 días, la proliferación, y posterior a los 6 días, maduración. Esto es en días, en meses. El cuerpo termina de desinflamar o la fase de maturación será de 6 a 12 meses. Ahora, en la parte bioquímica, se ve que en la primera etapa se elevan los neutrófilos, en la fase inflamatoria, con macrófagos. En la fase proliferativa se elevan los fibroblastos y posteriormente los linfocitos para ir descendiendo poco a poco. Como les decía, a los 12 meses ya disminuye todo esto, ¿no? Ahora en la mecánica, ¿qué ocurre primero? Primero se le da fibronectina con colágeno tipo 3. Recuerden que nosotros tenemos en el cuerpo en abundancia colágeno tipo 1 y el objetivo de la cicatrización es, en una primera instancia, de rellenarlo, se podría decir así, con colágeno tipo 3, para posteriormente que esto sea cambiado por colágeno tipo 1. Lo que sucede en algunas enfermedades que vamos a describir es que esto nunca sustituye algunas veces o lo hace largamente, ¿no? Para luego, ¿qué ocurre con la fuerza de la rotura de la herida? La fuerza tensil nunca va a ser a una superficie de no herida, ¿no? Nunca la va a reemplazar. Y esa es cualquier herida. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un dibujo de las 3 fases, ¿no? Fase A, en nuestra inflamatoria, a todos los macrófagos y los neutrófilos rellenan de fibrina, eritrocitos, plaquetas, ¿no? Aquí es importante el factor de activador de plaquetas, ¿no? En una fase inflamatoria tardía ya se va a formar el coágulo definitivo y en la fase 3 proliferativa ya se forma la costra.
por debajo de esta aún sigue proliferando, ¿no? Fibroblastos, yemas endoteliales, colágeno, macrófago, como les he mostrado el dibujo anterior, ¿no? Estos van en aumento y en descenso de acuerdo a su fase. Hablando sobre la primera fase de hemostasia e inflamación. Lo primero que va a haber es que va a haber un sangrado. Y a través de este sangrado es que lo primero que se va a aumentar es el factor de liberador de plaquetas, ¿no? Es lo primero. Y esto va a ocurrir en las primeras 24 o 48 horas, junto con los polimorfos nucleares, ¿no? Aquí los factores, los que se elevan son la interleucina 1, factor de tumoral, el factor plaquetario, o productos alterados que se mueven en migración de neutrófilos. Obviamente es una herida que se va a contaminar y eso va a aumentar a los neutrófilos, ¿no? Posterior a ello, la segunda población de células inflamatorias en esta primera fase es los macrófagos. Los macrófagos, en la primera eran neutrófilos y factor activador de plaquetas. Interleucina 1, neutrófilos. Pero en la segunda fase de esta, los macrófagos, es lo más importante, pregunta de examen. Los macrófagos que se derivan en monocitos circulantes alcanzan cierta importancia en la herida a 48 a 96 horas después, es decir, hasta 4 días, como habíamos visto en este dibujo. Aquí. Ahora, después de esta primera fase viene la fase de proliferación. En la fase proliferativa es la segunda fase de la cicatrización de heridas y en general abarca los días 4 a 12. Eso también es pregunta de examen. 4 a 12, la fase proliferativa. Y vienen varios, hasta en las de especialización, viene esto. Es más sencillo. Durante ella, en la continuidad de tejidos se restablece el fibroso y se hacen hoteles en las poblaciones celulares y filtran la herida en cicatrización y el factor pimetóxico más potente para las fibrosis y el de plaquetas, ¿no? Estos. Ocurren tres cosas en la fase proliferativa. El colágeno, pero lo más importante, ¿no? Suena gracioso, pero... Recuerden que hay 18 tipos de colágeno y los de mayor interés, como les decía, es el tipo 1 y el tipo 3. El colágeno tipo 1 es el principal componente en la matriz celular. El tipo 3 también suele encontrarse en la piel. De todas las formas, es importante durante el proceso de reparación. Estos dos, y es pregunta de examen también, son muy importantes, sobre todo en las heridas. En esta fase es donde se sintetiza el tipo 3, para posteriormente ser reemplazado por el tipo 1, lo que muchas veces no llega a completarse al 100%, por eso la fuerza en sí nunca va a ser igual al de una sola sin herida. ¿Cómo se produce el colágeno? Hay genes de colágeno, en nuestra cadena de ADN, la cual se transcribe a través de un ARN mensajero, un pre-ARN mensajero, procesamiento del ARN mensajero, posteriormente un ribosoma en el múltiple endoplasmático rugoso lo hidroxila, en la prolina y la glicina, que son los componentes principales, formación de la triple hélice, 1, 2, que se produce en el Golgi, se secreta a través de una vesícula con la membrana celular, aquí tenemos el protocolágeno. Peptidasa, una enzima en el proceso extracelular, la cual condensa, realiza con una oxidasa, y al final tenemos citosina y albumina. Cada 5 cadenas, una lisina. Y esto es nuestro colágeno. Después de la fase de síntesis, alguien más entra. Tarde, Janet, Angela, Paris, bueno. Entonces, después de la fase de bioquímica, tenemos la síntesis del propio glucano. Es otro momento crucial, ¿no? Los grupos de aminoglucanos comprenden una gran porción de la sustancia fundamental que compone el tejido de la relación. Rara vez se encuentran libres y se ocupan con proteínas para formar. Eso es importante, ¿no? Ahora, es lo que les decía, las actividades de los macrófagos durante la cicatrización de heridas. En la fagocitosis, los mediadores son especies reactivas al oxígeno oxidante. Durante el desbridamiento, colagenasa de la especie. Incorporación y activación de células, hay que dar factores de crecimiento, citocinas, factores tumoral,
interleuquina 1, interleuquina 6, fibronectina. Todas las preguntas de eso, ¿no? Todo esto lo saca de Schwartz. Síntesis de matriz, factores de crecimiento, citocinas, enzimas, prostaglandinas, oxidanita. Y lo que favorece la angiogénesis, factores de crecimiento, citocinas, oxidanita. Ya. Después de esta segunda fase, lo último es maduración y remodelación. La modelación y la remodelación de la cicatriz inician durante la fase fibroplástica y se caracterizan por una reorganización del colágeno sintetizado con anterioridad. El colágeno que cataboliza mediante metaloproteínas de matriz y el contenido neto de colágeno de la se resulta de un equilibrio entre la colagenólisis y la síntesis de colágeno. Básicamente, colágeno tipo 1 por tipo 3 o tipo 3 por tipo 1. Esa es la última fase, maduración y remodelación. La maduración y remodelación de la cicatriz inicia durante la fase de fibroplástica y se realiza por una reorganización del colágeno sintetizado con anterioridad. El colágeno se cataboliza mediante cuatro proteínas, lo que ya había dicho. Ocurre un cambio neto hacia la síntesis de colágeno y por último el restablecimiento de la matriz espacial compuesta de una cicatriz líquida en colágeno hasta cierto punto acelular. El depósito de matriz en el sitio de la herida sigue un patrón característico. Fibronectina y el colágeno tipo 3 constituyen la estructura temprana de la matriz. Los grupos aminoglicanos y los proteoglicanos representan los siguientes componentes importantes de la matriz y el colágeno tipo 1 en la matriz final, como habíamos mencionado en esa figura esquemática. Entonces, hasta aquí termina lo que es todo proceso de cicatrización en una herida. Ya vamos a ver lo demás. Epitelización. Epitelización. En tanto la integridad y la fuerza del tejido se restablecen, también la barrera externa debe hacerlo. Este proceso se caracteriza en particular por la proliferación y migración de células epiteliales adyacentes a la herida. El proceso se inicia en el transcurso de un día de la lesión y se observa como un engrosamiento de la epidermis al borde de la herida. Las células marginales del borde de la herida pierden sus inserciones firmes, la dermis subyacente crece, comienza a unidad a través de la superposición matriz y de la matriz provisional. Como se ve, ¿no? En este dibujo no hay esta parte del tejido, migran tejidos de regeneración y luego se qué bonita la epitelización. Función de los factores de crecimiento en la cicatrización normal. Los factores de crecimiento de las citocinas son participativos que se producen tanto en tejido normal como lesionado y que estimulan la migración, la proliferación y funciones celulares. Con frecuencia se denominan por las células que se derivaron primero, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es el más importante en la primera fase, ¿no? O por la primera función que se identifica, como el factor de crecimiento de fibroblastos. Y aquí está. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas, origen de la célula en plaquetas, macrófagos, monocitos, células de músculo liso, células endoteliales. Efectos, quimiotaxis, estimulación de angiogénesis, estimulación de síntesis de colágeno. Todo esto, ¿no? O sea, todos estos citoquinas, proteoglicanos, o sea, todos estos factores de crecimiento, por ejemplo, ya, el factor de crecimiento de queratinocitos. Están las células en los queratinocitos y fibroblastos. Efectos celulares biológicos, homología importante. Estimula queratinocitos. El factor de crecimiento similares a la insulina. Alguien más entró. Ever, Roger Guarachi. Laurente. Bueno, ni así somos varios, ¿eh? Bueno, no viene. Ahora, voy a hablar de enfermedades puntuales. Ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos. Hay 10 tipos, ¿no? Son 10 trastornos en este, que se presentan como un efecto en la formación de colágeno. Las características incluyen piel friable y delgada con venas prominentes, hematomas espontáneos, cicatrización deficiente de herida, formación anormal de cicatrices, hernias recurrentes y articulaciones hiperextensibles. Alteraciones gastrointestinales que comprenden hemorragia, hernia yatal. Ehlers-Danlos. Otro, el síndrome de Marfan. Los pacientes con síndrome de Marfan tienen estatura alta, aracnodactilia. Esto también es pregunta de examen. Bueno, no sé si vendrá ahora, antes venía esto.
Caracterizado también por ligamentos laxos, miopía, escoliosis, tórax en embudo y aneurisma de la aorta descendente. El defecto genético es una proteína extracelular, la fibrilina. Se vincula con fibras elásticas, ¿no? Cocientes altos, ¿no? Osteogénesis imperfecta. Hay 4 tipos, ¿no? Tiene huesos friables, osteopenia, poca masa muscular, hernias, ligamentos y articulaciones laxos. La osteogénesis imperfecta se debe a una mutación en colágeno tipo 1. Se conocen 4 subtipos principales con manifestaciones de leves a graves. Los pacientes presentan adelgazamiento de la dermis y incremento de contusiones. La cicatrización es normal y la piel no es hiperextensible. Aunque la cirugía puede tener éxito en los enfermos, resulta difícil, pues los huesos se fracturan con facilidad por un esfuerzo mínimo. Y el tipo 1 tiene una herencia dominante, tipo 2 dominante, tipo 3 dominante recesivo, tipo 4 dominante. Epidermólisis ampollar. Se clasifica en 3 subtipos principales. Simple, de unión distópica, el defecto genético influye en el deterioro de la adherencia exclusiva en la epidermis. La membrana basal y la dermis que resulta en la separación del tejido y la formación de ampollas con un traumatismo mínimo. Las características distintivas de la epidermólisis ampollar son vesículas y ulceración. Esa también es pregunta de examen. Todo esto se quería poner. Que tengamos estos puntos claros. La acrodermatitis enteropática es una enfermedad autosómica recesiva infantil que produce una incapacidad para absorber suficiente zinc de la leche materna o el alimento. La mutación afecta la captación intestinal y lesiona al evitar la unión de este elemento a la superficie celular y su traslocación al interior de las células. Se acompaña del deterioro de la formación de tejido de granulación porque sigue siendo un cofactor necesario para la polimerasa de DNA y la transcriptasa inversa. Puede deteriorar la cicatrización por inhibición de la proliferación celular. Es una cosa muy importante, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar sobre comparación de la cicatrización de las heridas en el tubo digestivo y la piel. Por ejemplo, el ambiente de la herida. En el tubo gastrointestinal, el pH varía, ¿no? Varía en la totalidad del tubo gastrointestinal, según las secreciones exocrinas locales. Y en la piel suele ser constante, excepto durante sepsis o infección local. Microorganismos en el tubo gastrointestinal, aerobios y anaerobios, especialmente en colon y recto, ¿no? Ahora, en la piel, rara vez causan problemas. Fuerza de desgarro en el tubo gastrointestinal, tránsito de volumen luminal y la peristalsis, estas son formas de separación de la anastomosis. Y en la piel, los movimientos quirúrgicos pueden forzar la línea de sutura, pero el dolor se adapta como un mecanismo protector que evita el movimiento excesivo. Síntesis de colágeno. En el tubo gastrointestinal, fibroblastos y células de musculares. En la piel, fibroblastos. Latidógenos. La D-penicilina no tiene efecto en el enlace cruzado de colágeno. En la piel, inhibición importante del enlace cruzado con disminución de la fuerza de la herida. Esteroides. ¿Qué hacen en el tubo gastrointestinal? Existen pruebas contradictorias en su efecto negativo en la cicatrización. El incremento de la fuerza en la línea anastomática puede tener una función importante. Y en la piel, el descenso significativo de la acumulación de colágeno. Varios años, ¿no? Ahora, la fuerza de la herida, la fuerza tensión. En el tubo gastrointestinal hay una recuperación rápida a nivel proliferativo preoperatorio, en la piel menos rápida que en el tejido gastrointestinal. Formación de la cicatriz. La edad. Se observa la cicatrización definitiva en sitios de heridas fetales. Y la piel en el feto suele curar sin formación de cicatriz en el feto. Ahora vamos a hablar sobre su clasificación. Las heridas se clasifican en agudas o crónicas, ¿no? Y el proceso, las heridas quirúrgicas pueden cicatrizar en varias formas. Se dice que una herida por incisión que es limpia y se cierra con sutura cicatriza por primera intención. Pregunta de examen, ¿no? Con frecuencia, a causa de la contaminación bacteriana o la pérdida de tejido, la herida se deja abierta para que cicatrice mediante la formación de tejido de granulación, contracción, y eso constituye la cicatrización por segunda intención, que es pregunta de examen también. El cierre primario tardío
o cicatrización por tercera intención es una combinación de las dos primeras y consiste en colocar suturas que la herida permanezca abierta unos días y cerrar luego después. Este es por tercera intención. ¿Ya? Aquí hay un dibujo esquemático, ¿no? Tienes una herida en aquellas en donde operamos o aquellas donde hay un accidente y se repara prontamente. Una herida por primera intención, que pusiste. Segunda intención, que cuando se contamina, como es la literatura, vas a tener que abrirla o dejarla abierta. Esta va a haber un exceso de proliferación de fibroblastos y va a estar abierta. Y la tercera, no se contrae después de que haya tejido de granulación, lo cierra, ¿no? Es pregunta de examen, chicos. Mira. Factores que afectan la cicatrización de heridas sistémicos y locales. La edad, obviamente, ¿no? Es una herida ahí diferente en un recién nacido, de un niño, un adolescente, un adulto mayor. Siempre. La fuerza tensiva va a ser muy disminuida en los adultos, que en los niños. Nutrición. Si tienes un paciente bien nutrido, con una buena albúmina y proteína, tu herida va a pegar rápido. Rapidísimo. En cambio, en un paciente desnutrido, no va a pasar la misma. Traumatismo, ¿no? Aquellos en los que haya habido hematomas, aquellos en los que haya habido pérdida de piel, va a ser diferente, ¿no? Enfermedades metabólicas, tienen mucho que ver, por ejemplo, diabetes, hipertensión, no son los mismos tejidos. Inmunodepresión, pacientes desnutridos, pacientes con VIH, pacientes ya deprimidos por enfermedades previas. Trastornos del tejido conectivo, tabaquismo, no va a ser igual, ¿no? Locales, lesión mecánica, infección, edema, isquemia, necrosis del tejido, agentes tópicos, desinionizante, tensión de oxígeno baja, cuerpos extraños. Ese cuadro también es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque este cuadro nos señala la profilaxis antimicrobiana para cada intervención quirúrgica. Y vienen los exámenes, ¿eh? Tienen que memorizar. Y luego se van a dar cuenta. Quizás ahora no lo valoren, pero esto siempre viene. Por ejemplo, si tú vas a tener cirugía cardíaca, ¿qué patógeno frecuente vas a tener ahí? Estafilococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. ¿Qué antibiótico le vas a dar? Profilácticamente se le dan. Cefazolina, cefuroxima o vancomicina. Ahora, gastrointestinal, esofágica o gastroduodenal. Cefazolina. Ahora, vía biliar. Solo en las de alto riesgo, cefazolina. Colorectal, neomicina, eritromicina o metronidazol para el negocio, ¿no? Apendicectomía no perforada. Para entrar cefoxitina o cefazolina más metronidazol. Insulina sulbactam. Genitourinario, solo de alto riesgo, ciprofloxacina. Ginecológica, ectomía, ampicilina sulbactam. A ver, espera un momentito. Listo. Debe recordarse ciertos aspectos importantes aquí. El sale 28 alumnos, o sea, el resto le llega directamente, ¿no? Esto es importante porque el antibiótico profilaxis se da 30 minutos antes o en el mismo acto operatorio. Si no, ya no sirve. O sea, si no, ya no es una profilaxis antimicrobiana. Ahora, las heridas crónicas. Son aquellas que siguen a través de un proceso ordenado que conducen la integridad y funcionalidad satisfactoria que continúa. Casi todas las heridas que no cicatrizan en 3 meses se consideran crónicas. 3 meses, acuérdense. 3 meses. Las úlceras, por ejemplo, se presenta en tejido blando traumatizado con alteración vascular. De eso es importante el tiempo.
Ahora hablaremos de úlceras arteriales isquémicas. Estas se deben a falta de irrigación y causan dolor cuando se presentan. Suelen acompañarse de otros síntomas de vasculopatía periférica. Pueden presentarse en porciones más distales de las extremidades como en las hendiduras interdigitales. Arteriales, ¿eh? Diferente de las éstasis venosas, que se acepta de manera unánime que las úlceras venosas se deben a éstasis venosa y retropresión hidrostática. Hay menos consenso en cuanto a las vías fisiopatológicas exactas que conducen a la ulceración y el deterioro de la cicatrización. A nivel microvascular se observa alteración y distensión de los capilares dérmicos con fuga de fibrinógeno. Ya. Heridas en diabéticos. Alrededor del 10 a 15% de pacientes diabéticos corre el riesgo de formación de úlceras. En Estados Unidos cada año se practican cerca de 50.000 y 60.000 amputaciones en pacientes diabéticos. Los principales contribuyentes a la formación de úlceras diabéticas incluyen neuropatía, deformación del pie e isquemia. Se estima que 60-70% de las úlceras diabéticas se deben a neuropatía, 15-20% de isquemia y otro 15-20% de una combinación de ambas. Úlcera por presión o decúbito. La incidencia de úlceras por presión varía de 2.7 a 9% en el ámbito de cuidados agudos, en comparación a 2.4 a 23% en instalaciones de cuidados crónicos. Una úlcera por presión es un área localizada de necrosis tisular que se desarrolla cuando el tejido blando se comprime entre una prominencia ósea y una superficie externa. La presión excesiva causa colapso de los capilares e impide el aporte de nutrimentos a los tejidos corporales. La formación de una úlcera por presión se acelera en presencia de fricción, fuerza de desgarro y humedad. En los pacientes que no se mueven, ¿no? Vale, en heridas en diabéticos, el 15-20% de isquemia y otro 15% de combinación de esto ya lo vimos, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Ya? Ahora, la parte que me gusta. Preguntas. Y ojalá que alguien responda, porque en realidad esta es para mí la parte más importante. Se ve la diapositiva, ¿no? Nadie habla o no me escuchan. A ver, por favor. Doctor, buen día. Sí, sí se ve. Ya. Pregunta 1. Tengo como 30 preguntas, pero solo he puesto unas 5. El resto pondré para el examen. Ya. ¿Cuánto tiempo después de la lesión tiene lugar la fase proliferativa de la cicatrización? Alternativa A, 1 día, B, 2 días, C, 7 días, D, 14 días. 7 días, doctora. Muy bien, excelente. Porque estamos hablando de fase proliferativa, ¿no? No de la primera ni la segunda. Si diría la primera fase, ¿cuánto sería? Hasta 4 días, ¿no? Y la siguiente fase, de 4 a 8 días. O sea, en realidad estas no son diferenciadas, se superponen, pero su mayor efecto, por ejemplo, la primera fase, 2 a 4, la siguiente de 4 a 8 hasta 10, y la fase proliferativa a partir de los 7 días, incluso esto hasta los 6 meses. Y todo el proceso termina con la sustitución hacia colágeno tipo 1 de 6 a 12 meses. O sea, si cuando ustedes ya sean médicos y le preguntan, ¿por qué mi herida no se me ha rápido? Fácil, el cuerpo tenía de desinflamar hasta el año de una cirugía, siendo su mayor efecto antiinflamatorio hasta los 2 meses. Ahí es donde se ve cualquier tipo de cirugía, ¿no? Sean las abdominales, las neuroquirúrgicas, las de plástica, todas. Antes, ¿qué tan importante es esta pregunta? Ya. ¿Qué tipo de colágeno es el más importante en la cicatrización de las heridas? A, tipo El 3, 3. B, tipo 5, C, tipo 7, D, tipo 11. Ya ni siquiera me dejan hablar. Por favor, que yo no conteste a esa persona. Ya, es el tipo 3, que es el que estaba hablando más. Ya. Por eso en las preguntas del examen va un poquito más difícil de preguntar.
A ver, me están llamando, ahorita les voy a hablar. Ahora sí. Ya. Ya la han visto, ¿no? La fuerza tensil de una herida alcanza los niveles normales. A, 10 días después de la lesión. B, 3 meses después de la lesión. C, un año después de la lesión. Nunca. Respuestas. Ahora quiero que hable un jovencito. Nunca, doctora. Muy bien, muy bien. Excelente. Pues es muy fácil esto, pues no creo que voy a empezar a poner más complicado. Aunque todo esto estas preguntas, si se dan cuenta, es de lo que les estoy dando en la clase. O sea, estoy tratando de darles lo más sucinto posible para que puedan resolver el examen. No el resto de flor que hay. En realidad, por lo que les he dicho, tienen los exámenes. Hay más teoría, les diría que hay mucha más teoría. Voy a tratar de darles las cosas puntuales. Bien. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes se observa con frecuencia en el síndrome de Ehlers-Danlos? A. Obstrucciones de intestino delgado. B. Trombosis espontánea. C. Hernia directa en niños. D. Cicatrización normal de las manos en contracturas. También lo mencioné. A ver, alguien que me responda. Hay todo esto, pero dice con frecuencia. Sí, hernia directa en niños. Muy bien, muy bien, muy bien. No, definitivamente. Les quería poner esto en su examen para que le hagan más fácil, pero no. Les voy a poner otras preguntas. Pero lo bueno es que tengo preguntas. Ya. El tratamiento de lesión para las cicatrices queloides es alternativa A, sola decisión. B, decisión con tratamiento adyuvante, por ejemplo, radiación. C, tratamiento compresivo. Y D, inyección de esteroides dentro de la lesión. Alguien que me responda, por favor. Doctora, sería la de inyección de esteroides dentro de la lesión. Mm, ah, puede ser. Otro. Me has dicho inyección de esteroides, ¿no? Ya. Otro. Más que no les he chuntado. Otro. Bueno, La B, o sea, doctora. la B, decisión de con tratamiento adyuvante. Sí, sí. Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque el tratamiento de elección para las cicatrices quiloides no solamente es sobre inyección de esteroides, sí se hace, pero no es el de elección. Ahí quiero llegar con las preguntas. O sea, cuando te hacen una pregunta, es lo que ha dicho él está bien, pero no es el de elección. ¿Por qué? Porque obviamente lo que ha mencionado su compañero es lo que se hace, pero no va a ser el de elección. El de elección, ¿vas a hacer una decisión? Sí, porque vas a tener que remover, no siempre. ¿Por qué? Porque hay un índice de recurrencia del 45 al 100% en una cicatriz queloide. Es una proliferación excesiva. Incluso a veces puede ser excesivamente una proliferación de colágeno tipo 3, ¿no? Entonces, sí le vas a enseñar, sí le vas a inyectar esteroides, sí le vas a dar un tratamiento compresivo, pero aparte de eso, lo más importante es hacer un tratamiento adyuvante. O sea, por ejemplo, radiación. No solamente radiación, puede ser quemadura, puede ser láser, puede ser cualquier cosa. Ese sí va a ser tu tratamiento de elección, ¿no? Muy bien, hay que saber leer las preguntas, ¿eh? Creo que ya se ha puesto muy fácil. Ya, pero para el examen creo que un poco más difícil. Ya. Bueno, ya hemos terminado, chicos. Hoy día yo trabajo guardia diurna en el seguro. Y creo que mañana vamos a tener nuestra siguiente clase para recuperarnos. Y ya pues voy a coordinar con su delegada. Muchas gracias y hasta luego. Ah, consta, solo hay 29 alumnos, te voy a tomar una foto. Significa que
45, 45 menos 29, ¿cuánto es? Doctora, somos 40 y con usted 39 somos, doctora. A ver, no creo, 40. ¿ah? Sí, 40. somos. Sí, Ay, sí. ay, ay, pensé que les llegaba altamente. Pero igual hay gente que falta porque en la lista hay 45. Se Sí, aprovechen porque tengo que trabajar y no puedo llamar lista. Pero mañana no tengo turno y les voy a llamar lista. No, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. hasta mañana, doctora. Gracias. Gracias, doctor.